Mi hija me regaló un viaje a Europa para celebrar mis 70 años. Me dijo que era el regalo de su vida, que lo había planeado durante meses, que me lo merecía después de todo lo que había sufrido desde que murió su madre. Me llevó al aeropuerto con una sonrisa que nunca sospeché que escondía algo. Cuando estaba a punto de cruzar la puerta de abordaje, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. 4 palabras que me congelaron la sangre. No suba a ese avión. Lo que descubrí en los siguientes minutos destruyó la imagen que tenía de mi familia, de mi hija, de los 40 years that I had dedicated to building something for her when I wasn't there. Y en el medio de esa terminal, con mi maleta en la mano y el corazón destrozado, tuve que tomar la decisión más difícil de toda mi vida. Antes de contarles lo que pasó, por favor dejen su me gusta, suscríbanse al canal y cuéntenme en los comentarios desde qué rincón del mundo me están escuchando. Los leo a todos. Esta historia tiene elementos dramatizados para darle el peso emocional que merece, pero las lecciones que esconde son absolutamente reales. Mi nombre es Aurelio Espinoza Vargas, tengo 71 años. Vivo solo en una pequeña casa a las afueras de Querétaro, rodeado de aguacateros que planté hace 15 años cuando todavía pensaba que envejecer con dignidad era algo que dependía únicamente de uno mismo. Me desperté. Hoy sé que también depende de la gente que tienes cerca, pero déjenme contarles desde el principio. Nací en 1954, en un rancho de Guanajuato que mi padre trabajó con sus propias manos durante 30 years sin que nadie le regalara nada. Aprendí a leer en una escuela de 2 salones donde la misma maestra atendía 3 grados simultáneamente. Aprendí que el trabajo honesto era el único camino que no te dejaba debiendo favores al mundo. A los 22 años llegué a la Ciudad de México con 300 pesos en el bolsillo y una cartera de contactos que cabía media hoja de papel. Empecé como ayudante de albañil. Cargué bloc, mezclé cemento, me quemé las manos bajo el sol del altiplano durante años, que ahora recuerdo con una mezcla extraña de orgullo y fatiga. Pero aprendí el negocio desde la base, aprendí qué materiales fallaban, qué proveedores mentían en las facturas, cómo leer un plano sin que nadie te lo explicara 2 veces. A los 30 años tenía mi propia empresa constructora, pequeña, pero mía. Sin deudas, sin socios que me fueran a clavar un cuchillo en la espalda. Construida ladrillo por ladrillo, con las mismas manos que hoy me tiemblan cuando recuerdo lo que mi hija intentó hacerme. Conocí a Rosario Naites. Era la secretaria del notario que me ayudó con los primeros contratos de mi empresa. Tenía una risa que llenaba cualquier cuarto y una honestidad que se veía en cada cosa que hacía, desde cómo miraba a los ojos cuando hablaba hasta cómo jamás prometía lo que no podía cumplir. Nos casamos en Naites, con una boda sencilla en la parroquia del barrio. No hubo viaje de novios, porque el dinero estaba invertido en una obra que no podía parar. Rosario nunca se quejó. Eso era lo que más me admiraba de ella. Podría haberse casado con alguien de más dinero, con alguien que le ofreciera vacaciones en el extranjero y ropa de marca desde el primer año. En cambio, eligió al albañil que soñaba con construir algo propio y se quedó a su lado durante 9 años, sin que le temblara la determinación ni un solo día. Tuvimos 2 hijos. Rodrigo, el mayor, nació en 900 Medo. Valeria, la menor, llegó en 900 Medo. Los criamos con lo que teníamos, que con el tiempo fue más de lo que mis padres jamás imaginaron posible. Les di educación privada, universidades, viajes que yo nunca tuve. Les di lo que a mí me faltó con la esperanza de que pudieran empezar desde un peldaño más alto que el que yo había pisado. Rodrigo se fue a vivir a Canadá en 900 Medo. Tiene una empresa de consultoría en Vancouver, una esposa canadiense y 2 hijos que hablan mejor inglés que español. Nos vemos en videollamada los domingos cuando no olvida marcar. Lo quiero. No hay distancia que borre eso. Pero Rodrigo hizo su vida del otro lado del mundo y aprendí a aceptarlo. Valeria se quedó en México. Se casó con un hombre llamado Héctor Mendívil en 2013.
Héctor era gerente regional de una cadena de supermercados. Parecía estable, correcto, el tipo de hombre que llega puntual a las reuniones familiares y siempre trae una botella de vino decente. Me cayó bien desde el principio, o eso creía yo. Rosario murió en enero de 2023. Fue un derrame cerebral masivo. No hubo señales previas, no hubo tiempo de prepararse. Un domingo por la tarde, mientras veíamos una película en la sala, se desplomó a mi lado en el sofá. Llegó el paramédico en 8 minutos. Para cuando llegamos al hospital ya era demasiado tarde. Tenía 67 años. Habíamos estado juntos 41 años. La muerte de Rosario fue como que alguien le quitara los cimientos a un edificio que yo creía perfectamente sólido. Todo lo que había construido durante décadas, de repente, no tenía sentido sin ella. La casa sonaba diferente. Las mañanas tenían un peso que antes no conocía. Caminaba de cuarto en cuarto buscando algo que no podía nombrar, pero que sabía con certeza que ya no estaba ahí. Valeria me llamaba todos los días los primeros meses. Venía a verme los fines de semana con Héctor y sus 2 hijos, mis nietos, Sebastián e Isabela. Esas visitas me salvaban. Ver a los niños correr por el jardín, escuchar sus voces, sentir que la casa volvía a tener vida aunque fuera por unas horas. Me aferraba a esos momentos como a algo sagrado. A los 6 meses de la muerte de Rosario, Valeria me propuso que me fuera a vivir con ellos. Tienen una casa grande en Interlomas, un fraccionamiento privado con alberca y salón de fiestas. Había un cuarto de visitas en la planta baja que podría ser mío permanentemente. Me lo presentó como una solución obvia. «Papá, no deberías estar solo. Los niños te adoran. Estarías con familia». Dudé. Toda mi vida había valorado mi independencia por encima de casi todo. La idea de mudarme a la casa de otra persona, aunque fuera mi hija, me generaba una incomodidad que no sabía cómo explicar sin sonar ingrato. Pero Valeria insistió con tanta calidez, con tanta aparente preocupación, que terminé cediendo. Me mudé en agosto de 2023. Los primeros 2 meses estuvieron bien. Los niños me despertaban por las mañanas queriendo desayunar juntos. Héctor me invitaba al golf los sábados, un deporte que yo nunca había practicado, pero que empecé a disfrutar más de lo que esperaba. Valeria cocinaba cosas que le había enseñado su madre y que yo no había comido en meses. Empecé a creer que la vida después de Rosario podía todavía tener algo de luz. Pero en octubre empecé a notar cosas. Detalles pequeños que en ese momento descartaba porque no quería ver lo que en el fondo ya estaba viendo. Héctor empezó a preguntarme sobre mis inversiones. Al principio era casual. Conversaciones de sobremesa donde mencionaba que tenía un contacto en un fondo de inversión que estaba dando rendimientos extraordinarios. Decía que varios de sus amigos habían metido dinero y que los resultados eran impresionantes. Yo lo escuchaba con educación y cambiaba el tema. Luego las conversaciones se hicieron más directas. Me preguntaba cuánto había en mis cuentas de retiro. Me preguntaba si tenía acciones, si había pensado en hacer algo con el dinero de la empresa que había vendido 2 años antes de jubilarme. Yo respondía con generalidades y me incomodaba cada vez más, pero me decía que era su manera de mostrar interés, que quizás, genuinamente, pensaba que me estaba ayudando. Un miércoles de noviembre encontré a Valeria en el estudio revisando papeles que reconocí como documentos de mi empresa. Yo había guardado copias en una carpeta azul que estaba en el cuarto que ocupaba. La carpeta estaba sobre el escritorio, abierta. Valeria levantó la vista cuando entré y no pareció sorprendida ni avergonzada. Estaba viendo los estados de cuenta. Me dijo como si fuera algo completamente normal. Héctor necesita entender la estructura patrimonial para ayudarte a optimizar tus impuestos. No le di importancia. O me convencí de no dársela. En diciembre, 3 semanas antes de mi cumpleaños número 70,
Valeria llegó una tarde con una caja envuelta en papel plateado y un moño rojo enorme. Dentro había un sobre con el logo de una aerolínea. Boletos de avión a Roma, Budapest y Praga. 3 semanas. Hoteles de 4 estrellas. Vuelo en business class. Salida el 15th of enero. Me quedé sin palabras. Era el tipo de viaje que Rosario y yo habíamos soñado hacer cuando nos jubiláramos. Europa Central en primavera, los mercados navideños, los museos, la comida. Nunca lo habíamos hecho porque siempre había algo más urgente. Ahora Valeria me lo estaba ofreciendo en bandeja de plata. «Papá, te lo mereces», me dijo con los ojos húmedos. «Mamá siempre quiso que fueras a Europa. Nosotros no podemos ir contigo porque los niños tienen escuela, pero vas a ir tú, solo, a tu ritmo, sin apuros». Lloré, no lo voy a negar. Lloré porque pensé que era el gesto más hermoso que mi hija podía hacerme. Pensé que me conocía tan bien, que sabía exactamente qué necesitaba para empezar a sanar. Llamé a mi amigo de toda la vida, Gervasio Peña, para contarle. Gervasio y yo nos conocemos desde los 20 years. Fue mi socio en los primeros años de la empresa, luego tomó su propio camino, pero seguimos siendo los amigos de verdad, del tipo que se puede llamar a las 3 de la mañana sin explicaciones. Gervasio fue el padrino de bodas de Valeria. La conoce desde que tenía 6 años. Le conté del viaje con una emoción que hacía tiempo no sentía. Gervasio escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa larga del otro lado. «Aurelio», me dijo finalmente, «¿cuánto tiempo llevas en casa de Valeria?» «4 meses», le respondí. «¿Y en ese tiempo te ha preguntado sobre tu dinero?» Me sorprendió la pregunta. Le dije que sí, que Héctor me había mencionado algunas cosas sobre inversiones. Gervasio no dijo nada por un momento. Luego me dijo: «Cuídate, compadre. Solo cuídate». No entendí a qué se refería. No quise preguntar porque no quería darle espacio a una sospecha que todavía no estaba lista para tener. Las siguientes semanas me preparé para el viaje con la ilusión de alguien que necesita desesperadamente creer que las cosas buenas todavía son posibles. Compré ropa de invierno porque en Roma y Praga en enero hace un frío que no se parece al de México. Compré una mochila pequeña para los días de turismo, descargué aplicaciones de traducción, memoricé las principales atracciones de cada ciudad, hablaba con Valeria sobre los restaurantes que quería probar y ella se emocionaba conmigo, sugería lugares, me enviaba artículos por WhatsApp. El 15th of enero, Valeria y Héctor me llevaron al aeropuerto. Salimos de Interlomas a las 4 de la mañana porque el vuelo era a las 7. Héctor manejaba en silencio con una concentración que en ese momento interpreté como cansancio matutino. Valeria iba en el asiento de atrás. Yo iba adelante. Intenté hablar varias veces. Mencioné los lugares que quería visitar primero. Pregunté si podía comprar recuerdos para los niños. Valeria respondía con monosílabos. Héctor no respondía. Algo estaba mal. Lo sabía con cada célula de mi cuerpo, pero no quería saberlo con la cabeza. En el aeropuerto, Héctor sacó mi maleta de la cajuela sin decir nada. Me la entregó y se quedó junto al coche. No se acercó a abrazarme, no me deseó buen viaje. Valeria sí caminó conmigo hasta la entrada de la terminal. Me abrazó en la puerta. Un abrazo largo que duró más de lo habitual. «Cuídate mucho», me dijo. «Te queremos». Entré a la terminal sintiéndome extraño. El abrazo había sido demasiado intenso. Sus palabras habían sonado a despedida, pero no de las que duran 3 semanas. Pasé el filtro de seguridad. Recogí mi equipaje de mano. Caminé hacia la sala de abordaje. El vuelo era en business class y la sala tenía sillones cómodos y café gratuito. Me senté. Saqué mi teléfono para mandarle un mensaje a Valeria diciéndole que había llegado bien hasta la sala. Fue entonces cuando vi el mensaje del número desconocido. Era de un número sin nombre. La hora era las 6:47 de la mañana.
El mensaje decía: «Don Aurelio, no suba a ese avión. Su hija no es quien usted cree. Llámeme ahora. Es urgente». Me quedé mirando la pantalla durante lo que debieron ser 2 minutos, pero que se sintieron como una hora. Mi primer instinto fue borrar el mensaje, asumir que era spam, un error, un número equivocado. Pero el mensaje decía mi nombre: Don Aurelio. Alguien sabía quién era yo. Marqué el número. Contestó al primer tono. Era una voz de mujer, joven, entre 30 and 35 years. Hablaba rápido y en voz baja, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. «Don Aurelio, gracias a Dios», contestó. «Mi nombre es Sandra Gutiérrez. Trabajo en el despacho del notario Fonseca. Necesito que me escuche porque lo que le voy a decir es muy serio y no tengo mucho tiempo». «¿Qué despacho? ¿Qué notario?», le pregunté. Mi voz salió más firme de lo que me sentía por dentro. «El notario Ramón Fonseca», dijo Sandra. «Su hija Valeria y su esposo Héctor Mendívil han venido 3 veces al despacho en los últimos 2 meses. Están tramitando una escritura de poder notarial a su nombre, no el de usted, el de Héctor». No entendí. «¿Qué tipo de poder?» «Poder amplio de administración y disposición de bienes», dijo Sandra. «Don Aurelio, con ese poder, Héctor podría vender su propiedad en Querétaro, podría vaciar sus cuentas bancarias, podría disponer de todo lo que usted tiene como si fuera suyo, y la firma que aparece en los documentos es la suya». El corazón se me fue al suelo. «¿Pero yo no he firmado nada?». «Eso es lo que necesito que entienda. La firma es una falsificación. Tenemos un perito que lo confirmó ayer, pero la escritura está casi lista para inscribirse en el registro público. Si usted se va hoy a Europa, para cuando regrese en 3 semanas, esa escritura ya podría estar registrada y Héctor podría haber actuado sobre ella». Me temblaban las manos tan fuerte que casi se me cae el teléfono. «¿Por qué me está diciendo esto usted? ¿Por qué no mi hija? ¿Por qué no la policía?». «Porque su hija es quien inició el trámite», dijo Sandra, «y porque me da miedo lo que está pasando. Trabajo en ese despacho hace 6 años. Nunca había visto algo así. El notario Fonseca firmó los documentos sin hacer las verificaciones de rutina. Tengo razones para creer que a él también le pagaron. Le estoy llamando porque no puedo quedarme callada viendo esto». «¿Cómo sabe mi número?». «Está en el expediente», dijo. «Valeria lo proporcionó como contacto de referencia». La ironía era tan brutal que me dieron ganas de reírme. Mi hija me había incluido en su propio expediente de fraude. «¿Qué hago?», le pregunté. «No suba a ese avión», dijo Sandra, «y llame a alguien de confianza ahora mismo, alguien que pueda ir a su banco y a su notario personal hoy mismo». «¿Puede enviarme los documentos?». «Ya nos envié a un correo que encontré en el expediente. Un tal Gervasio Peña aparece como testigo en un contrato antiguo suyo». «Gervasio, Dios mío». «Gracias», dije. «Gracias, Sandra». «Me quedo disponible», dijo ella, «pero sea rápido». Colgué. El vuelo iba a abordar en 40 minutos. Marqué a Gervasio. Contestó al tercer tono con la voz adormilada de alguien que dormía. «Gervasio», le dije, «necesito que te despiertes ahora mismo. Es una emergencia». Un segundo después, ya estaba completamente alerta. 45 años de amistad nos habían enseñado a reconocer la diferencia entre una crisis y un drama. Le conté todo. Las palabras me salían atropelladas, pero Gervasio las organizó mejor de lo que yo podía en ese momento. Cuando terminé, hubo un silencio corto. «Dame 5 minutos para revisar el correo que me mandaron», dijo. «No cuelgues». Esperé. La sala de abordaje se fue llenando de pasajeros. Alguien anunció por los altavoces que el vuelo comenzaría a abordar en 20 minutos. Yo seguía pegado al teléfono. «Aurelio», dijo Gervasio cuando regresó. Su voz había cambiado.
Tenía un tono que reconocí de los años en que habíamos enfrentado juntos crisis de la empresa. El tono de alguien que va a decir algo que duele pero que tiene que decirse. Aquí está el poder notarial. La firma parece perfecta. Si no supiera que tú jamás firmarías algo así, ni yo la cuestionaría. ¿Qué hago? Lo que tienes que hacer primero es no subirte a ese avión. Ya lo sé. Lo segundo, me dijo, es que voy a llamar a mi abogado ahora mismo. El licenciado Carrasco. Lo conozco desde hace 20 años. Es penalista. Voy a contarle todo y le voy a pedir que se mueva hoy. ¿Hoy? Es domingo. Te juro que para esto vas a encontrar a un abogado en domingo. Dame una hora. Aurelio, añadió antes de colgar. Sé que esto duele más de lo que cualquier cosa puede doler, pero necesito preguntarte algo y necesito que seas honesto conmigo. Pregunta. ¿Valeria sabe lo que está haciendo? Cerré los ojos. Pensé en el abrazo de la entrada de la terminal, en el cuídate mucho, en sus ojos húmedos cuando me entregó los boletos. Sí, dije. Creo que sí. Gervasio no dijo nada por un momento. Luego, voy a llamar a Carrasco ahora mismo. Quédate donde estás. Colgué. Me quedé sentado en ese sillón de la sala de business class, viendo cómo los otros pasajeros se levantaban y formaban la fila de abordaje. Una señora mayor me preguntó si pensaba abordar. Le dije que no. Me miró con una expresión de confusión amable y se sumó a la fila. El vuelo cerró su puerta a las 7:10. Yo lo vi desde la ventana de la sala. El avión se alejó hacia la pista. En algún momento durante esas 3 semanas que yo iba a pasar en Europa, Héctor iba a usar ese poder falsificado para vaciar lo que quedaba de toda una vida de trabajo. Salí de la sala y busqué un café en la terminal. Me senté con una taza en la mano sin beberla, mirando a la gente pasar. Familias con niños, parejas de viaje de luna de miel, hombres de negocios con maletas de roditas. Todo el mundo tenía a dónde ir. Yo de repente ya no sabía a dónde pertenecía. A las 9 de la mañana me llamó Gervasio. Traía a Carrasco con él y estaban en camino a mi casa de Querétaro. ¿A Querétaro? ¿Por qué a Querétaro? Porque necesitamos revisar la caja fuerte y los documentos físicos que tienes ahí, dijo Gervasio. ¿Tienes las llaves? Sí, en mi maleta. Bien, toma el primer autobús disponible. Nos vemos allá. El camino de la Ciudad de México a Querétaro son menos de 3 horas en autobús. Las pasé mirando por la ventana sin ver nada. El paisaje de la carretera pasaba como una película sin sonido. Pensaba en Rosario. Me preguntaba qué habría hecho ella en mi lugar. Sabía la respuesta. Rosario habría enfrentado la situación con esa serenidad de piedra que la caracterizaba. Habría dicho la verdad, tiene que salir a la luz, aunque queme. Eso era Rosario, sin rodeos, sin melodrama, con una claridad que yo nunca tuve del mismo modo. Llegué a Querétaro al mediodía. Gervasio y el licenciado Carrasco ya estaban frente a mi casa. Carrasco era un hombre de unos 55 años, corpulento, con la expresión de alguien que ha visto demasiado del lado más oscuro de las familias. Me dio la mano con firmeza y no perdió tiempo en formalidades. «Señor Espinoza», dijo mientras entrábamos a la casa, «necesito que me muestre todo, escrituras, estados de cuenta, contratos, pólizas de seguro, todo lo que tenga». Pasamos 3 horas revisando cada papel que yo guardaba en la caja fuerte empotrada en el cuarto principal. Carrasco leía en silencio, separaba documentos, fotografiaba páginas con su teléfono. Gervasio me preparó café sin que yo se lo pidiera, porque conoce mis hábitos desde hace 40 años. Lo que Carrasco encontró en esas 3 horas fue peor de lo que yo había imaginado. El poder notarial falsificado era solo el principio. En las últimas semanas, alguien había solicitado un cambio de beneficiario en mi póliza de seguro de vida. La póliza valía 4 millones de pesos.
El beneficiario original era mi hijo Rodrigo. El nuevo beneficiario propuesto era Héctor Mendívil. También había una solicitud de crédito hipotecario sobre mi propiedad en Querétaro. El valor del inmueble era de 3,5 millones. La solicitud pedía un crédito por el 70% del valor, 2,450,000 pesos. La firma en la solicitud era idéntica a la del poder notarial, perfecta, falsa. Y había algo más. Una carpeta de correos electrónicos que Gervasio le había impreso la noche anterior después de que Sandra le enviara documentación adicional. Los correos eran entre Valeria y un hombre llamado Rodrigo Bermúdez. No Rodrigo mi hijo, otro Rodrigo. Los leí despacio. Las manos me temblaban, pero obligué a mi vista a seguir cada línea. Bermúdez era el contacto de Valeria con alguien que se describía en los correos únicamente como el especialista. El especialista había cotizado sus servicios en 800,000 pesos. La mitad por adelantado, la mitad a la entrega del resultado. Los correos no decían explícitamente cuál era el resultado esperado, pero había uno que fue enviado 5 días antes de mi viaje que decía: el objetivo sale el 15th. Ventana de 3 semanas. Confirma recepción del primer pago. El objetivo. Yo era el objetivo. Cerré los ojos. El licenciado Carrasco puso una mano en mi hombro. «Señor Espinoza», me dijo en voz baja, «esto va más allá del fraude patrimonial. Hay elementos que sugieren que usted podría haber estado en peligro real durante ese viaje». «¿Qué clase de peligro?». Carrasco midió sus palabras. «Contrataron a alguien llamado especialista. Los pagos coinciden con su salida. La ventana de 3 semanas es exactamente la duración de su viaje. No puedo afirmar con certeza qué estaban planeando, pero tenemos la obligación de reportar esto a la Fiscalía». Me quedé en silencio durante lo que debió ser un minuto completo. Gervasio me miraba desde la cocina. Sus ojos decían lo que ninguno de los dos podía decir en voz alta. Mi hija. Mi única hija. La niña a la que había cargado en brazos el día que nació, a la que había enseñado a leer, a la que le había pagado la universidad, el vestido de novia, la luna de miel. La mujer que lloraba de verdad el día que enterramos a su madre. Esa misma mujer había contratado a alguien para que me esperara en Europa. ¿Para qué? ¿Para robarme? ¿Para algo peor? No lo sabía. Y esa incertidumbre era quizás lo más aterrador de todo. «Señor Espinoza», dijo Carrasco, «tengo que preguntarle algo importante. ¿Quiere proceder con la denuncia formal?» ¿y si procedemos? Arresto de Héctor Mendívil y posiblemente de Valeria también. Investigación penal por fraude, falsificación de documentos y posiblemente conspiración. El proceso puede ser largo y doloroso. ¿Y si no procedemos? Carrasco me miró directamente. «Entonces usted pierde todo. La escritura se registra, el hipotecario se aprueba, el cambio de beneficiario del seguro se procesa. Para cuando usted quiera reaccionar, va a necesitar años de pleito legal para recuperar lo que es suyo. Y durante ese tiempo, lo que contrataron en Europa podría intentar cobrar de todas formas». Lo que contrataron en Europa. «Proceda», le dije. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Haga lo que tenga que hacer». Carrasco asintió. Tomó su teléfono y salió al jardín a hacer llamadas. Gervasio se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Rosario y yo habíamos desayunado durante años. «Voy a estar contigo en todo esto», me dijo. «Donde vayas, voy yo». «Lo sé», le dije. «Siempre ha sido así». Esa tarde, el licenciado Carrasco había conseguido contactar a un agente de la Fiscalía que accedió a recibir una denuncia preliminar ese mismo domingo por razones de urgencia. Yo firmé los documentos con mano temblorosa, mientras Gervasio testificaba como testigo. La Fiscalía actuó más rápido de lo que yo esperaba.
A las 4 de la tarde, 2 agentes se presentaron en la casa de Interlomas donde Valeria y Héctor vivían con mis nietos. Según me contó Carrasco más tarde, encontraron a Valeria en casa. Héctor había salido temprano esa mañana y no había regresado. Cuando los agentes le informaron a Valeria de la denuncia, su primera reacción fue negar todo. Dijo que no sabía de ningún poder notarial. Dijo que las firmas no eran falsificaciones, sino documentos que yo había firmado voluntariamente en un momento de confusión. Dijo que yo tenía problemas de memoria y que seguramente no recordaba lo que había firmado. Problemas de memoria. Mi hija le dijo a la policía que su padre, de 70 years, tenía problemas de memoria para justificar por qué su firma aparecía en documentos que yo negaba haber firmado. Cuando Carrasco me lo contó, sentí algo que no supe nombrar bien. No era solo rabia, era una tristeza tan profunda y tan antigua que parecía haber estado esperando debajo de todo lo demás durante mucho tiempo. Héctor fue localizado esa misma noche en un hotel cerca del aeropuerto. Tenía una maleta lista. Tenía boletos de avión a Panamá con salida a las 6 de la mañana siguiente. Los agentes lo detuvieron en el lobby del hotel cuando estaba pagando la cuenta. En el registro de su maleta encontraron una memoria USB con documentos escaneados, incluyendo copias del poder notarial, los estados de cuenta de mis inversiones y un plano de mi propiedad en Querétaro. También encontraron un sobre con 80,000 pesos en efectivo y una tarjeta con un número de teléfono extranjero escrito a mano. Ese número de teléfono fue lo que la fiscalía tardó 2 semanas en rastrear. Pertenecía a una persona con antecedentes en España y México, alguien que había sido investigado antes por casos que la fiscalía describió ante mí con una economía de palabras que de todas formas me dejó sin aire. Casos donde turistas mayores habían sufrido accidentes en el extranjero. No les voy a decir que en ese momento dejé de llorar. Les voy a decir que hubo un instante donde comprendí que el abrazo de mi hija en la puerta de la terminal no era un abrazo de despedida de 3 semanas. Era otro tipo de despedida. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de mi vida, incluyendo los meses después de la muerte de Rosario. El dolor de perder a alguien que muere es devastador, pero tiene una lógica que el corazón puede eventualmente aceptar. El dolor de descubrir que alguien que amas te quería muerto no tiene ninguna lógica que el corazón pueda procesar con facilidad. Valeria fue detenida 4 días después de la denuncia. La fiscalía encontró suficiente evidencia para proceder con su arresto. Los correos con Bermúdez, los registros de llamadas con Héctor, las visitas al despacho del notario Fonseca, la solicitud del crédito hipotecario con mi firma falsificada. La evidencia era abrumadora. El notario Fonseca fue suspendido de sus funciones e investigado por complicidad. Según Carrasco, la fiscalía sospechaba que Héctor le había pagado directamente para que no hiciera las verificaciones de rutina sobre la autenticidad de mi firma. Rodrigo me llamó desde Vancouver cuando se enteró. Estaba llorando. No había hablado con su hermana desde hacía meses porque había tenido un desacuerdo con Héctor sobre algo que en ese momento me pareció menor, una disputa sobre la gestión de los bienes de su madre. Ahora entendía que Héctor los había mantenido distanciados deliberadamente. «Papá», me dijo entre lágrimas, «¿estás bien? ¿Estás a salvo?» «Sí», le dije, «estoy bien. Gracias a Gervasio y a una mujer que nunca había visto y que me mandó un mensaje desde su teléfono personal, arriesgando su propio trabajo para avisarme». «Voy para allá», dijo Rodrigo. «Estoy comprando el boleto ahora». «No hace falta», le dije. «Sí hace falta», me respondió. «Y esta vez no voy a dejar que me convengas de lo contrario». Llegó 3 días después. Fue la primera vez que lo veía en persona desde el funeral de su madre. Cuando lo vi salir del aeropuerto con su maleta y su expresión de culpa mezclada con alivio, lo abracé más fuerte de lo que lo había abrazado en años.
Los dos lloramos en el estacionamiento del aeropuerto sin importarnos quién nos mirara. El juicio comenzó 4 meses después. Yo testifiqué en 2 sesiones. Sandra Gutiérrez, la empleada del despacho que me había llamado, testificó también. Su testimonio fue crucial. Explicó con precisión cómo había descubierto las irregularidades, por qué había decidido llamarme y cómo el proceso dentro del despacho se había agilizado de manera sospechosa sin las verificaciones habituales. Sandra perdió su trabajo 1 semana después de hacer la denuncia. El despacho la despidió bajo un pretexto administrativo. Carrasco la representó en un juicio laboral paralelo que ganó 8 meses después. La compensación que recibió no alcanzaba para compensar el costo de haber hecho lo correcto, pero al menos no quedó sin nada. Le debo a Sandra Gutiérrez una deuda que ningún dinero puede saldar. Una mujer que no me conocía, que no tenía ninguna obligación conmigo, que arriesgó su empleo y su tranquilidad para mandarme 4 palabras que me salvaron la vida. No sé por qué lo hizo. Le pregunté una vez, después del juicio, cuando nos tomamos un café junto con Gervasio. Me dijo que tenía un padre de 8 años que vivía solo en Puebla, que cuando vio los documentos pensó en él, que no pudo no llamar. Es la razón más simple del mundo, y es suficiente. El veredicto llegó un martes de octubre. Héctor Mendívil fue condenado a 12 años de prisión por fraude, falsificación de documentos, conspiración y tentativa de privación de la vida. El juez tomó en cuenta la premeditación, el uso de documentos falsificados y el intento de fuga como agravantes. Valeria fue condenada a 8 años. Su abogado argumentó que había sido manipulada por Héctor, que el plan había sido de él desde el inicio, que ella había participado por miedo y presión. La fiscalía presentó los correos donde era ella quien coordinaba los detalles con Bermúdez. El juez consideró las 2 versiones y dictó una sentencia intermedia. 8 años. Mi hija. 40 años de vida juntos terminando en una sala de juzgado, donde yo tuve que sentarme frente a ella y decirle al juez lo que había pasado. El momento más difícil no fue cuando la condenaron. El momento más difícil fue cuando salía de la sala y Valeria me llamó desde el banquillo. Papá. Me detuve pero no me di la vuelta. Sé que no te mereces una explicación, dijo, pero necesito que sepas que al final yo no pude hacerlo. Yo no quería que pasara. No respondí. Seguí caminando. Salí al pasillo y Gervasio me alcanzó. Caminamos juntos hasta el exterior del edificio. El sol de octubre pegaba fuerte sobre las calles del centro de la ciudad. Me detuve en la banqueta y respiré el aire de la calle. Ese aire sucio y lleno de vida de la Ciudad de México que nunca antes había notado de esa manera. Gervasio puso una mano en mi hombro sin decir nada. Eso fue suficiente. Han pasado 2 años desde ese día. Vivo en Querétaro, en mi casa, que sigue siendo mía porque llegamos a tiempo. Los aguacateros del jardín están más altos que antes. Por las mañanas me levanto temprano y camino por el rancho cercano que uso para ejercitarme. Los vecinos ya me conocen. El señor de la ferretería de la esquina me guarda el periódico cuando llega tarde. Rodrigo viene a visitarme 3 veces al año. Trae a su esposa Cheryl y a mis nietos. El mayor, que se llama Aurelio como yo, ya tiene 8 años y está aprendiendo español con una dedicación que me llena de orgullo. Durante sus visitas, la casa vuelve a tener el ruido que necesita para sentirse completa. Gervasio viene casi cada mes. Nos sentamos en el jardín a tomar mezcal y hablar de nada importante, que es la única manera honesta de hablar de todo lo que importa. Sandra Gutiérrez encontró trabajo en otro despacho notarial de mejor reputación. La visité una vez para llevarle algo que había guardado durante meses porque no sabía cómo entregarlo. Era un sobre con dinero. No era suficiente para lo que ella hizo, pero era lo que podía dar. Sandra intentó rechazarlo. Insistí.
Al final aceptó y me dijo que lo iba a usar para el enganche de un departamento que quería comprar. Espero que lo haya comprado. Espero que tenga una vida buena. Se la merece. A veces me preguntan si perdoné a Valeria. La pregunta asume que el perdón es una decisión que se toma una vez y ya está. La verdad es más complicada. Hay días donde pienso en ella y siento algo parecido a la compasión, no por lo que hizo, sino por lo que eligió ser. Hay otros días donde el recuerdo de ese abrazo en la terminal me genera una rabia que no tiene dónde ir. No la he visitado en la cárcel. No sé si alguna vez lo haré. La decisión no está tomada porque creo que algunas decisiones no se toman de antemano. Se toman en el momento en que se presentan. Lo que sí sé es esto. Aprendí que el amor que le tienes a alguien no te vuelve invulnerable a sus traiciones. A veces te vuelve más vulnerable porque bajas la guardia exactamente donde más la necesitas. Las señales estaban ahí. Las preguntas de Héctor sobre mis finanzas, la actitud distante en el coche al aeropuerto, Valeria que respondía con monosílabos, Gervasio diciéndome «Cuídate, compadre», con ese tono que no era de despedida, sino de advertencia. Las ignoré porque quería creer que el amor que les tenía era suficiente razón para confiar. No lo es. El amor es necesario, no es suficiente. La confianza tiene que ganarse con acciones verificables, no con vínculos de sangre que asumimos que nos protegen. Aprendí también que hay personas extraordinarias escondidas en los lugares más inesperados. Sandra Gutiérrez, empleada de un despacho notarial, podría haber cerrado ese expediente y seguir con su día. En cambio, eligió hacerse responsable de algo que técnicamente no era su problema. Esa elección me dio una segunda oportunidad que no estaba en mis planes recibir. Cuiden a sus amigos de verdad, los que conocen la diferencia entre su voz normal y su voz de emergencia, los que responden al tercer tono un domingo a las 6 de la mañana sin preguntar si es importante. Esos amigos no son muchos. Cuando los encuentren, no los den por sentados. Y cuiden sus documentos. Revisen sus pólizas de seguro, sepan quiénes son los beneficiarios, guarden copias de sus escrituras en lugares que solo ustedes conocen. No porque sus familias vayan a traicionarlos necesariamente, sino porque el conocimiento de lo que tienen y de cómo está protegido es la primera línea de defensa de una vida construida con trabajo honesto. Yo tenía 70 years. Ann confiaba en que mi hija me cuidaría. Tenía razón en confiar. Me equivocaba en quién era realmente la persona en quien confiaba. Esta mañana me desperté temprano, como siempre. Salí al jardín con el café antes de que saliera el sol. Los aguacateros estaban cubiertos de rocío. El aire olía a tierra mojada y a algo vegetal que no sé nombrar, pero que reconozco como el olor de las mañanas en las que vale la pena estar vivo. Pensé en Rosario. La pienso todos los días. Me alegra que no haya tenido que ver lo que pasó con Valeria. Habría sido un dolor diferente al mío, más profundo en algún sentido, porque Rosario quería a su hija de una manera que no tenía fisuras. Pero también me alegra estar aquí para pensarla. Ese es el resultado de todo esto. Sigo aquí. Sigo siendo el mismo hombre que empezó cargando blog a los 22 años con 300 pesos en el bolsillo, con menos ilusiones sobre ciertas cosas, con más claridad sobre otras, con la certeza de que una desconocida que no me debía nada tomó su teléfono un domingo a las 6:47 de la mañana y escribió 4 palabras que lo cambiaron todo. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia les llegó de alguna manera, si en algún momento reconocieron algo de su propia vida en la mía, dejen un comentario. No tienen que escribir mucho. Una palabra es suficiente. Esa es la que más dice. Y si conocen a alguien que está viviendo algo parecido,
alguien que siente que algo no está bien, pero no sabe cómo nombrarlo, compartan esta historia. No para asustarlos, para recordarles que escuchar sus instintos es una forma de cuidarse que nadie más puede hacer por ellos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Nota: esta historia utiliza elementos dramatizados para reflejar situaciones que ocurren en la realidad. Si usted o alguien que conoce sospecha de fraude o falsificación de documentos, comuníquese con un abogado de confianza de inmediato y preserve toda la evidencia disponible. Segunda parte: lo que nadie vio venir. Hay cosas que no conté en la primera parte de esta historia, porque en el momento en que sucedieron no tenía la distancia suficiente para entenderlas. Las cuento ahora porque creo que son las más importantes. La semana después del juicio, cuando Rodrigo ya había regresado a Vancouver y Gervasio había vuelto a su rutina en Guadalajara, me quedé solo en la casa de Querétaro por primera vez desde que todo había empezado. Era un jueves por la mañana. Llovía. Me senté en la silla de la cocina con un café y me quedé mirando el jardín durante no sé cuánto tiempo. Empecé a hacer algo que no había podido hacer antes porque siempre había algo urgente que atender. Empecé a pensar en los momentos específicos donde debía haber visto lo que estaba pasando y elegí no verlo. El primero fue el día que Héctor me preguntó por mis inversiones por primera vez. Yo en ese momento pensé que era conversación de sobremesa, el tipo de charla que tiene un yerno cuando intenta conectar con su suegro. Pero si me hubiera detenido un segundo a analizar la pregunta, habría notado que era demasiado específica. No me preguntó en qué invertí. Me preguntó en qué banco, cuánto tenía en cada cuenta, si tenía fondos indexados o renta fija. Nadie hace esas preguntas para conectar. Las hacen para mapear. El segundo fue el día que encontré a Valeria revisando mis documentos en el estudio. Ella me dijo que Héctor necesitaba entender la estructura patrimonial para ayudarme con los impuestos. Yo lo acepté. En ese momento me dije que era razonable, que era una muestra de preocupación. Pero si hubiera pensado con claridad, habría recordado que yo tenía mi propio contador desde hacía 30 años. Nunca le había pedido a Héctor que se involucrara en mis finanzas. Él no tenía ningún encargo mío para revisar nada. El tercero fue más sutil. En noviembre, unos días antes de que Valeria me regalara los boletos de avión, Héctor me propuso que firmara un documento que él llamó una carta de instrucciones para los asesores financieros. Me lo presentó como algo rutinario. Dijo que era para que los asesores supieran cuál era mi filosofía de inversión y que pudieran actuar con más autonomía en mi nombre. Yo lo leí por encima. El lenguaje era técnico, pero parecía inocuo. No lo firmé esa tarde porque me dio sueño y lo dejé para después. Héctor me lo volvió a mencionar 2 días después. Le dije que lo consultaría con mi contador. Nunca me lo volvió a mencionar. Ahora sé que ese documento no era una carta de instrucciones. Era el primer intento de crear un precedente de autorización escrita de mi puño y letra. Si lo hubiera firmado, lo habrían usado como base para argumentar que yo había autorizado voluntariamente que Héctor actuara en mi nombre. Lo que me salvó no fue mi astucia, fue el sueño. Me quedé dormido en el sillón y pospuse firmar algo que no debía haber firmado nunca. La vida a veces funciona así, pero la lección más importante no tiene que ver con las señales que ignoré. Tiene que ver con algo que descubrí sobre mí mismo durante esos meses en casa de Valeria que todavía me cuesta trabajo admitir. Yo quería tanto que la generosidad de Valeria fuera real que me prohibí cuestionarla. No de manera consciente, de esa manera más profunda donde uno no se formula la pregunta porque sabe que la respuesta va a doler. Yo sabía en algún nivel que algo no cuadraba, pero el dolor de la pérdida de Rosario era tan reciente, la soledad era tan pesada,
que cuando Valeria apareció ofreciéndome compañía y cuidado, me aferré a eso con una urgencia que no dejaba espacio para la duda. La vulnerabilidad no es una debilidad moral, es una condición humana. Pero la vulnerabilidad sí nos puede volver ciegos a cosas que en otro momento habríamos visto con claridad. Eso fue lo que me pasó. Y es una de las razones por las que hablo de esto, porque sé que no soy el único hombre de mi edad que ha estado en esa situación. Solo, en duelo, con ganas de creer que la gente que ama lo cuida. Hay algo que Carrasco me dijo durante una de las reuniones del caso que no olvidé. Me dijo que los casos de fraude familiar que él había visto seguían casi siempre el mismo patrón. Primero se crea cercanía. Se aprovecha un momento de vulnerabilidad, una muerte, una enfermedad, una crisis económica. Luego se establece dependencia. La víctima empieza a necesitar a quienes están planeando hacerle daño. Luego viene el aislamiento. Se reduce el contacto con amigos y familiares que podrían detectar las irregularidades. Finalmente viene la ejecución. Cuando lo escuché, desconocí cada etapa en lo que había vivido. La muerte de Rosario fue el momento de vulnerabilidad. La mudanza a casa de Valeria fue la creación de dependencia. El distanciamiento de Rodrigo, que yo había atribuido al desacuerdo con Héctor, fue el aislamiento. Y los boletos a Europa eran la ejecución. Habían seguido el manual sin que yo lo viera. Ahora, cuando hablo con gente de mi generación que está pasando por algo parecido, enviudaron, se jubilaron, están solos, y sus hijos o familiares empiezan a acercarse con una tensión que parece excesiva, les digo lo mismo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí. Acepta el amor, agradece el cuidado, pero no entregues las llaves. Guarda copias de tus documentos en un lugar que solo tú y alguien de confianza absoluta conozcan. Habla regularmente con personas fuera de tu círculo familiar inmediato. Consulta con tu propio abogado, tu propio contador, tu propio médico, no con los que sugiere tu familia. Mantén cuentas a tu propio nombre con claves que no compartas, no porque tu familia vaya necesariamente a hacerte daño, sino porque la independencia es la mejor protección que existe y porque el día que la necesites de verdad ya es demasiado tarde para construirla desde cero. Hay algo más que quiero decirles antes de cerrar esta parte de la historia. Semanas después del juicio, recibí una carta. Venía de una dirección de Toluca que yo no reconocí. La letra del sobre era de mujer, pequeña y apretada. La abrí sin saber qué esperar. Era de una mujer llamada Concepción Morales. Tenía 6 cicutos años. Su hijo la había estafado de manera similar a la mía, no en un caso de peligro físico, sino de fraude patrimonial. Había perdido la casa donde vivía. Había leído sobre mi caso en un periódico local y encontró mi nombre en los registros públicos del juicio. Me escribía para decirme que cuando leyó lo que me había pasado, sintió que no estaba sola. Que durante meses había creído que lo que le ocurrió era una vergüenza que debía cargar en silencio, porque ¿quién iba a creer que su propio hijo le haría algo así? Que leer mi historia le había dado el valor para hablar de la suya. Me preguntaba si yo creía que ella podía hacer algo a estas alturas. Le respondí esa misma tarde. Le di el contacto del licenciado Carrasco. Le dije que sí, que podía hacer algo, que nunca es demasiado tarde para nombrar lo que pasó. No sé qué pasó después con Concepción Morales. Espero que haya llamado a Carrasco, espero que haya encontrado algún tipo de justicia o al menos de claridad. Lo que sí sé es que esa carta me enseñó algo que no había terminado de aprender. Que hablar de lo que vivimos, aunque duela, aunque exponga cosas que preferiríamos mantener privadas, tiene un valor que va más allá de la catarsis personal. Cada historia que se cuenta en voz alta le dice a alguien más que no está solo, que lo que le pasó tiene nombre, que puede nombrarse. Por eso sigo contando esta historia. Por eso les pido que si esta historia les llegó de alguna manera, la compartan. No para que yo tenga más escuchas, sino porque alguien en su lista de contactos podría estar viviendo algo parecido ahora mismo y no saber que tiene opciones. Las opciones siempre existen. A veces solo necesitamos que alguien nos las señale. Tercera parte.
Lo que reconstruí. El primer año después del juicio fue el más difícil, no por las consecuencias legales, que Carrasco manejó con una eficiencia que me sorprendió y alivió al mismo tiempo. Fue difícil por algo más interior y más difícil de nombrar. La pérdida de la imagen que tenía de mi hija. Cuando uno pierde a alguien por muerte, hay un duelo que la sociedad reconoce. Hay condolencias, hay rituales, hay un periodo oficial de luto. Cuando uno pierde a alguien porque esa persona eligió traicionarlo, no hay nombre para eso. No hay rituales establecidos. La gente no sabe qué decir porque no sabe exactamente qué perdiste. Perdí a mi hija 2 veces. La primera cuando descubrí lo que había planeado. La segunda cuando el juez leyó la sentencia y la vi caminar hacia la puerta de la sala con las manos esposadas. Las 2 pérdidas fueron completamente distintas. La primera fue como recibir un golpe. La segunda fue como ver la consecuencia de ese golpe desplegarse en cámara lenta durante meses, hasta llegar a ese momento. Durante los primeros meses me costaba trabajo dormir, no por las pesadillas, sino por la quietud. El cerebro, cuando está tratando de procesar algo que no termina de entender, trabaja de noche con una obsesividad que el cuerpo no puede apagar. Me despertaba a las 3 de la mañana con escenas de los últimos 2 años pasando frente a mis ojos, como si alguien las estuviera revisando, buscando el momento exacto donde empezó todo. Empecé a ir con una psicóloga. No fue decisión mía en principio, fue Rodrigo quien me lo pidió por teléfono, con una firmeza que no le escuchaba desde que era adolescente. Me dijo: «Papá, necesitas hablar con alguien que no sea yo ni Gervasio. Alguien que sepa cómo ayudarte a procesar esto». Tenía razón. Me costó 3 semanas hacer la primera cita. Me costó otros 2 encontrar a la persona correcta. La tercera psicóloga que consulté, una mujer de unos 40 años que trabajaba desde un consultorio en una casa colonial del centro de Querétaro, fue la que me sirvió. No porque tuviera respuestas, sino porque hacía las preguntas correctas y esperaba en silencio el tiempo que yo necesitara para responderlas. Me preguntó una vez qué extrañaba más de la relación con Valeria. Le dije que extrañaba la versión de ella que yo creía conocer. La niña que lloraba viendo películas tristes. La adolescente que defendía a sus amigos con una lealtad que yo admiraba. La mujer que abrazó a su madre durante horas el último día en el hospital. La psicóloga me preguntó si esa versión había existido de verdad. Me quedé pensando. Sí, le dije finalmente. Creo que sí existió. Creo que algo pasó en el camino que la cambió o que cambió lo que estaba dispuesta a hacer. No sé si fue Héctor, no sé si fue algo anterior que yo nunca vi. Pero la niña que lloraba viendo películas existió de verdad. ¿Y eso cambia lo que hizo? No, le dije. Pero te cambia algo en cómo te sientes. Sí, me hace sentir que no me equivoqué al amarla. Me equivoqué en no ver lo que se estaba convirtiendo. Pero no me equivoqué en lo que sentí por ella durante 40 años. Esa conversación me liberó de algo que no sabía que estaba cargando. La culpa de haber amado demasiado. El convencimiento de que mi amor había sido una ingenuidad que merecía el resultado que tuvo. No. El amor que tuve por mi hija fue genuino y fue correspondido durante mucho tiempo. Lo que vino después fue una traición, no una consecuencia inevitable de haber confiado. Esa distinción es importante, no solo para mí, para cualquiera que haya sido traicionado por alguien que amaba. Amar con honestidad no es un error. Ser traicionado no es una consecuencia que merecías. Son cosas distintas que el dolor tiende a confundir. Rodrigo vino de visita en junio, 4 meses después del juicio. Trajo a Cheryl y a los niños. Fue la primera vez que se quedaron más de una semana. Dormimos bajo el mismo techo durante 10 días y en esos 10 días recuperé algo que no sabía que había perdido. La sensación de que mi familia todavía existe. No la familia que imaginé, no la familia completa que debería haber sido,
sino la familia real, con sus ausencias y sus distancias y sus fracturas. La familia que queda cuando se retira todo lo que era falso. Mi nieto Aurelio, el mayor, me preguntó un día en el desayuno por qué tenía una foto de una señora en la repisa de la sala. Le dije que era su abuela Rosario. Me preguntó si yo la quería mucho. Le dije que sí, que más que a nada en el mundo. Me preguntó si me ponía triste que no estuviera. Le dije que sí, pero que también me alegraba haber tenido todo ese tiempo con ella. Un niño de 8 años me explicó sin saberlo cómo equilibrar el duelo con la gratitud. A veces la claridad viene de los lugares más inesperados. Reflexión final. Estoy sentado en el jardín de mi casa en Querétaro. Son las 6 de la mañana. El sol acaba de empezar a aparecer sobre los cerros del este. Los aguacateros proyectan sombras largas sobre el pasto húmedo. Un pájaro que nunca he podido identificar canta desde algún lugar entre las ramas. Pienso en Rosario. La pienso todos los días, pero las mañanas son cuando más la siento cerca. Había algo en su manera de estar en silencio que lo llenaba todo sin necesitar palabras. Pienso en Sandra Gutiérrez. Espero que esté bien. Espero que ese departamento haya resultado ser exactamente lo que buscaba. Pienso en Gervasio, que esta misma semana me mandó un mensaje diciéndome que viene a visitarme el próximo fin de semana y que va a traer la botella de mezcal que guardó para una ocasión especial y que esto ya califica como una. Pienso en Rodrigo, que me llama cada domingo sin falta, que me manda fotos de mis nietos aprendiendo español, que la última vez que hablamos me dijo que está pensando en abrir una oficina en México para pasar más tiempo aquí. Pienso en todo lo que sobrevivió a lo que sucedió, y resulta que sobrevivió más de lo que imaginé que iba a sobrevivir. La vida tiene una persistencia que no le da importancia a los planes que hacemos para destruirla. Sigue, encuentra caminos por donde yo habría apostado que no había ninguno. Aparece en la forma de un mensaje de 4 palabras enviado por una desconocida desde su teléfono personal a las 6 de la mañana de un domingo. Eso es lo que quiero que se lleven de esta historia. No el fraude, no la traición, no la condena. El mensaje de 4 palabras. La posibilidad de que cuando las cosas están en su peor momento, cuando todo parece ir en la dirección equivocada, haya alguien que no tenía ninguna obligación contigo, pero que decide actuar de todas formas. Esa posibilidad existe en el mundo. La he visto de cerca, y por eso, aunque perdí muchas cosas que creía que tenía, sigo aquí con la convicción de que vale la pena seguir. Gracias por escucharme. Cuídense mucho. Cuarta parte. Lo que no sabía que necesitaba aprender. Hay una cosa que nadie me había dicho sobre envejecer. No me la dijeron mis padres, que murieron antes de llegar a mi edad actual. No me la dijo ningún libro. No me la dijo ningún médico. Me la enseñó la experiencia a los 70 años, que es una edad en que uno preferiría no tener que aprender cosas nuevas de la manera más dura posible. La cosa es esta. La imagen que tenemos de nuestros hijos está construida sobre quiénes fueron, no necesariamente sobre quiénes son. Los vemos envejecer con nosotros, pero también los seguimos viendo con los ojos que los miraron cuando eran niños. Y eso crea un desfase, un retraso entre la persona que creemos conocer y la persona que está parada frente a nosotros. Yo conocí a la Valeria de 10 años. Conocí a la Valeria de 15. Conocí a la Valeria que lloraba en los funerales, que traía flores cuando alguien estaba enfermo, que defendía con uñas y dientes a las personas que le importaban. Esa Valeria era real, existió de verdad, pero había otra Valeria que se fue formando en algún momento de su vida adulta, quizás con las presiones económicas que yo no veía, quizás con la influencia de Héctor, quizás con algo más antiguo y más profundo que yo nunca llegué a entender. Una Valeria que aprendió a ver el mundo como un conjunto de transacciones y que en algún momento decidió que yo era una transacción con una fecha de vencimiento conveniente.
No digo esto para justificar lo que hizo. Lo digo para entenderlo. Porque entenderlo, aunque sea parcialmente, es la única manera que tengo de dejar de buscar el momento exacto donde fallé como padre y empezar a aceptar que algunas cosas suceden independientemente de lo bien o mal que uno haya hecho su trabajo. Fui buen padre. No perfecto. Cometí errores. Fui demasiado ausente durante los años de más trabajo. No aprendí a decir te quiero con la frecuencia que debía. Asumí que el dinero que le di era suficiente evidencia de lo que sentía cuando no lo era. Pero ninguno de esos errores es la causa de lo que Valeria eligió hacer. Los errores de los padres no crean automáticamente a los hijos que cometen crímenes. Entre el error del padre y la decisión del hijo hay un espacio enorme donde vive la voluntad de cada persona. Ella eligió. Eso es lo que tengo que poder sostener sin que me destruya. Durante el segundo año después del juicio, empecé a hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Empecé a escribir. No para publicar, no para que nadie lo leyera, solo para mí, en un cuaderno de tapa dura que compré en una papelería del centro. Escribía sobre Rosario, sobre los primeros años de la empresa, sobre mi padre trabajando el rancho con sus manos, sobre la primera vez que le enseñé a Valeria a montar bicicleta en el parque detrás de la casa, sobre la primera vez que Rodrigo me llamó desde Canadá llorando de añoranza y yo no supe qué decirle, porque nunca había sido bueno con las palabras en los momentos difíciles. Escribía para recordar, para no dejar que el peso de lo último que sucedió borrara el peso de todo lo anterior. Gervasio me descubrió escribiendo una tarde que llegó de visita sin avisar. Se quedó parado en la puerta del estudio mirándome. Luego entró, se sentó en el sillón de enfrente y me dijo: «No me digas que de grande te volviste escritor». Le dije que no, que solo estaba poniendo cosas en orden. Me dijo que le parecía bien, que hay demasiadas historias que se pierden porque nadie las escribe. Le pregunté si creía que la mía valía la pena escribirse. Se quedó pensando un momento. Luego me dijo que sí, que cualquier historia donde alguien sobrevive lo que parecía imposible de sobrevivir y sigue despertándose por las mañanas a ver sus aguacateros, vale la pena contarse. Tenía razón, como casi siempre. Hay algo que me preguntaron en el canal cuando compartí parte de esta historia hace unos meses. Me preguntaron si creía que Valeria era consciente de todo desde el principio o si había sido arrastrada por Héctor poco a poco hasta llegar a un punto sin retorno. No lo sé con certeza. Los correos con Bermúdez sugerían que ella era la coordinadora, no solo una cómplice pasiva. Pero también es posible que hubiera empezado de una manera menos extrema y que la espiral la hubiera llevado más lejos de lo que originalmente pretendía. Las personas rara vez deciden de un día para otro hacer daño a alguien que aman. Generalmente llegan ahí por un camino de justificaciones sucesivas donde cada paso parece apenas un poco más lejos del anterior. Lo que sí creo es que en algún momento tuvo la oportunidad de detenerse y no lo hizo. Y que ese punto de no retorno es donde la responsabilidad moral se asienta de manera definitiva, independientemente de cómo llegó hasta ahí. También me preguntaron cómo había reaccionado ante lo de mis nietos. Sebastián e Isabela, los hijos de Valeria y Héctor, que quedaron sin sus padres cuando los dos fueron detenidos. Esa fue una de las partes más complicadas de todo el proceso. Los niños tenían 8 y 10 años cuando ocurrió. Fueron a vivir con los padres de Héctor, que resultaron ser personas razonables y completamente ajenas a lo que su hijo había estado haciendo. He hablado con los abuelos paternos varias veces. Son gente decente que está haciendo lo que puede en una situación que les cayó encima sin que la eligieran. He visto a mis nietos 3 veces en el último año. Las visitas son incómodas para todos, pero las hacemos de todas formas porque esos niños no eligieron a sus padres y no merecen quedar atrapados en las consecuencias de sus decisiones.
Sebastián me preguntó en la última visita si yo estaba enojado con su mamá. Le dije que estaba triste, que hay cosas que pasan en la vida que son tristes sin ser simples, y que a veces la única manera honesta de responder una pregunta es admitir que uno no tiene la respuesta completa. Me miró con esa expresión de los niños que están procesando algo demasiado grande para su edad y me dijo: «Yo también estoy triste». Le dije que eso era lo correcto, que estar triste cuando algo triste pasa es la respuesta humana más honesta que existe. Le compré un helado después y hablamos de su equipo de fútbol durante 20 minutos. A veces, las conversaciones más importantes terminan en helado. Para quien está viviendo algo parecido, si llegaron hasta aquí, si leyeron esta historia hasta el final, quiero hablarles directamente. Si están viviendo algo parecido, si sienten que algo no cuadra en la manera en que su familia maneja sus bienes o sus decisiones, si hay preguntas sobre sus documentos que nadie responde con claridad, si alguien en su entorno familiar los está presionando para firmar cosas que no entienden del todo, tomen esto en serio, no como paranoia, como prudencia. Llamen a un abogado de confianza, no al que les recomienda la familia, uno que ustedes elijan de manera independiente. Revisen sus documentos, sus escrituras, sus pólizas de seguro, sus cuentas bancarias. Asegúrense de que los beneficiarios son quienes ustedes quieren que sean. Asegúrense de que no hay poderes notariales que no reconocen. Mantengan contacto regular con amigos y familiares fuera de su círculo inmediato. No se aíslen aunque la vida los empuje hacia el aislamiento. Las personas que los quieren de verdad necesitan poder llegar a ustedes. Y si alguien les dice que algo no está bien, escúchenlo, aunque duela. Aunque la alternativa de no escucharlo sea más cómoda en el momento. Gervasio me dijo: «Cuídate, compadre», con un tono que no era casual. Yo elegí no escucharlo, porque escucharlo habría significado admitir algo que no estaba listo para admitir. Esa lección casi me costó todo. No la repitan, ustedes se lo merecen. Merecen la protección de lo que construyeron. Merecen saber que lo que es suyo seguirá siendo suyo. Merecen llegar a la vejez con la dignidad de alguien que cuidó su propia historia. Eso es lo que quería decirles. Gracias por quedarse hasta el final. Cuídense mucho. Aurelio Espinosa Vargas, Querétaro, México, 2025. Fin de la historia. Quinta parte. El año que cambió todo. Hay una versión de esta historia que no quise contar al principio. La versión donde yo no soy únicamente la víctima. Donde también soy alguien que tomó decisiones que me pusieron en una posición más vulnerable de lo que debía estar. La cuento ahora porque creo que es la parte que más puede servir a quien la lee. 6 meses antes de que Valeria me propusiera mudarme a su casa, recibí una llamada de mi contador de toda la vida. Se llamaba don Abel Terrazas y llevaba conmigo desde los años 90. Me llamó para decirme que se iba a retirar, que ya tenía 72 años y que su salud no le permitía seguir trabajando. Me recomendó a un colega más joven. Yo lo contacté, tuvimos una reunión, me dio buena impresión. Empecé a trabajar con él. Lo que no hice y debí haber hecho fue sentarme con el contador nuevo durante al menos 3 o 4 sesiones a revisar en detalle la situación completa de mis bienes. Dejé que la transición fuera demasiado rápida. Dejé que los papeles pasaran de una carpeta a otra sin verificar personalmente que todo estuviera en orden. Cuando el licenciado Carrasco revisó mis documentos después de la denuncia, encontró algunas irregularidades menores que no tenían nada que ver con lo que Valeria y Héctor habían hecho, pero que mostraban que había descuidado el control de mis propios asuntos en los meses de mayor vulnerabilidad. Errores de actualización en los registros de propiedad, beneficiarios de pólizas que no habían sido actualizados después de la muerte de Rosario, contratos de arrendamiento sin renovar,
Nada de eso fue causado por la traición de mi hija. Fue causado por mi propio descuido, en un período donde el duelo me tenía demasiado ocupado para prestar atención a los detalles administrativos de mi vida. Esos descuidos no causaron el fraude, pero lo facilitaron. Héctor encontró grietas porque las grietas existían. Si mis documentos hubieran estado perfectamente al día, si mis registros hubieran sido impecables, el fraude habría sido más difícil de ejecutar. Los comparto porque creo que hay una lección práctica ahí que vale más que cualquier reflexión filosófica. La mejor protección contra quien quiere hacerte daño no es la desconfianza universal, es el orden. Cuando tus asuntos están en orden, cuando sabes exactamente qué tienes, dónde está y quién tiene autoridad sobre ello, los espacios donde alguien puede actuar sin tu conocimiento se reducen enormemente. El orden es la primera línea de defensa. Ahora mismo, cada año en enero, me siento con el licenciado Carrasco durante media jornada a revisar todos mis documentos. Escrituras, pólizas, cuentas, contratos. Verificamos que los beneficiarios sean los correctos. Verificamos que no haya movimientos que yo no reconozca. Verificamos que mis instrucciones en caso de incapacidad o muerte estén actualizadas y sean claras. Es la media jornada más útil de mi año. No es glamorosa, no es emocionante. Es tan aburrida como lo que es, una revisión administrativa. Pero me da una tranquilidad que vale infinitamente más que el tiempo que cuesta. Rodrigo hace lo mismo en Canadá. Se lo recomendé después de todo esto. Me dijo que nunca lo había pensado. Le dije que la mayoría de la gente no lo piensa hasta que lo necesita. Le sugerí que no esperara a necesitarlo. Cambió la conversación de sus seguros y sus documentos al mes siguiente. Me lo dijo orgulloso, como si hubiera hecho algo extraordinario. Le dije que no, que era lo mínimo, que lo extraordinario es construir algo que dure, y que eso no se hace solo con el trabajo de la juventud, sino también con el cuidado de la madurez. Se rió. Dijo que sonaba a proverbio de abuelo. Le dije que a los 71 años tenía permiso de sonar a proverbio de abuelo. Eso también es nuevo para mí, el humor. No lo perdí exactamente durante el período más oscuro, pero se fue escondiendo bajo capas de peso que tardaron meses en levantarse. Cuando Gervasio me hizo reír por primera vez de verdad, como 6 meses después del juicio, fue con un chiste tan malo que me avergüenza repetirlo. Pero fue genuino, y me di cuenta de que todavía podía, que la capacidad de reírme no había muerto con todo lo demás que perdí. Eso me importó más de lo que esperaba. Sexta parte. La gente que aparece. Quiero contarles sobre 3 personas más que aparecieron durante este periodo y que no mencioné antes porque la historia ya era larga y cada vez que la cuento completa termino por dejar fuera a alguien. La primera es el licenciado Carrasco. Ya lo mencioné, pero no lo suficiente. Carrasco tiene 55 años, es penalista desde los 30, lleva décadas viendo lo peor de las familias en sus momentos más oscuros. Uno podría pensar que eso lo habría vuelto cínico. En cambio lo volvió paciente de una manera que no tiene nada que ver con la resignación. Es paciente porque sabe que el proceso legal tarda y que la persona que tiene enfrente necesita que alguien la acompañe en ese tiempo sin apurarla. Me llamaba cada 2 semanas, aunque no hubiera noticias relevantes del caso, solo para preguntar cómo estaba, para decirme si había habido algún movimiento en la investigación, para recordarme que el proceso seguía, aunque pareciera estancado. Eso parece poco, no lo es. Cuando uno está en medio de una crisis legal que involucra a su propia familia, la sensación de que el proceso avanza, aunque sea despacio, es lo único que evita que el peso de la situación se vuelva insoportable. Le pregunté una vez por qué hacía esas llamadas. Me dijo que cuando empezó a ejercer, un maestro en la facultad le dijo que el peor error que puede cometer un abogado es confundir a su cliente con el caso.
que el cliente es una persona que está viviendo algo, no simplemente un expediente. Y que si uno pierde eso de vista, pierde también la capacidad de hacer su trabajo bien. Carrasco nunca perdió eso de vista. La segunda persona es Esteban Torres, el agente de la fiscalía que llevó el caso desde el primer día. Tenía puro cotoaños. Era delegado de la unidad especializada en delitos patrimoniales. Era meticuloso hasta la exasperación. Revisaba cada documento 3 veces. Pedía verificaciones de cosas que a mí me parecían ya verificadas. Tardaba en mover las piezas de una manera que en ocasiones me generaba desesperación. Pero cuando llegó el momento del juicio, esa meticulosidad se convirtió en la razón por la que la evidencia era inobjetable. El abogado defensor de Héctor intentó cuestionar varios documentos. Torres había anticipado cada cuestionamiento posible y tenía respuesta para todos. El juez no tuvo que deliberar mucho. Le dije a Torres después del veredicto que le agradecía su trabajo. Me respondió que era lo que le correspondía hacer. No lo dijo con falsa modestia. Lo dijo con la sencillez de alguien que ha encontrado su lugar en el mundo y lo ocupa sin necesitar que nadie se lo reconozca. Hay algo muy valioso en esa sencillez. La tercera persona es alguien que nunca llegué a conocer en persona, pero que tuvo un papel más importante del que yo me imaginé en su momento. 2 semanas después de que comenzó la investigación, un periodista de un diario regional me contactó. Había conseguido mi nombre a través de los registros públicos de la denuncia. Quería escribir sobre el caso. Mi primer instinto fue no. Quería proteger lo poco de privacidad que me quedaba. Quería que el proceso se desarrollara sin la presión adicional de los medios. Carrasco me aconsejó diferente. Me dijo que en algunos casos la visibilidad pública actúa como un freno sobre las personas investigadas. Que cuando hay cobertura mediática, las instituciones tienden a moverse con más diligencia porque hay ojos externos observando. Accedí a hablar con el periodista. Una sola entrevista, sin fotografías, con el compromiso de que no se publicarían los nombres de mis nietos. El periodista se llamaba Marco Ibáñez, tenía cinticutos años y una manera de hacer preguntas que no buscaba el drama, sino la claridad. Me preguntó cosas que nadie más me había preguntado. Me preguntó cómo había sido la relación con Valeria antes de todo esto. Me preguntó qué recordaba de ella de niña. Me preguntó qué le diría si pudiera hablar con ella sin la presencia de abogados ni jueces. Esa última pregunta me dejó sin respuesta durante 1 minuto completo. Finalmente le dije que le diría que la quiero, que siempre la quise, y que el amor no desaparece porque alguien lo traicione, aunque el dolor que genera la traición a veces no tenga diferencia con el desamor. Marco Ibáñez publicó el artículo 2 semanas después. Lo escribió con la misma claridad con que había hecho las preguntas, sin sensacionalismo, con el tipo de honestidad periodística que se está volviendo rara. Recibí mensajes de personas que lo leyeron durante las semanas siguientes, personas que reconocían algo de su historia en la mía, personas que me agradecían haber hablado, personas que me preguntaban cómo habían podido hacer lo mismo en casos similares que ellos estaban viviendo. Esos mensajes me confirmaron algo que ya sabía, pero que necesitaba confirmar. Que hablar, aunque duela, tiene un valor que trasciende la historia personal. Que cada historia contada en voz alta le da permiso a otra persona de contar la suya. Por eso sigo. 7ª parte. Lo que queda. Julio de 2025. Estoy en el jardín de mi casa por la mañana temprano como casi siempre. El café está caliente. Los aguacateros están cargados de fruto este año, más que el anterior. El rancho del vecino huele a tierra mojada después de la lluvia de anoche. Rodrigo me llamó ayer para decirme que van a venir en agosto, los 4. Cheryl y los niños también. Se van a quedar 10 días.
Mi nieto Aurelio ya habla español con una fluidez que me llena de un orgullo difícil de describir. Isabela, la menor, está aprendiendo a cocinar con su mamá y quiere que yo le enseñe a hacer chiles en nogada, que era el platillo favorito de Rosario. Gervasio viene el próximo fin de semana. Trae esa botella de mezcal que lleva prometiendo hace meses. Le dije que si no la trae en esta visita, la doy por perdida. Me dijo que no me atreva. La doctora Morales, mi psicóloga, me dio el alta hace 3 meses. Me dijo que el trabajo estaba hecho, que el dolor seguía siendo real, pero que ya no me gobernaba, que había aprendido a cargarlo sin que me impidiera caminar. Tenía razón. Así es exactamente como se siente. Pienso en todo lo que perdí. Pienso en todo lo que encontré en el proceso de perderlo. Son 2 inventarios distintos que viven en el mismo espacio y que con el tiempo he aprendido a revisar sin que uno cancele al otro. Lo que perdí es permanente. No voy a recuperar los años donde Valeria era la hija que creía tener. No voy a recuperar la inocencia de creer que el amor familiar es una protección suficiente contra cualquier cosa. No voy a recuperar los meses que pasé cargando el peso de algo que no merecía cargar. Lo que encontré también es permanente. Encontré la certeza de que Gervasio es exactamente quien siempre supe que era. Encontré a Rodrigo de una manera que la distancia y los años habían ido borrando. Encontré a Sandra Gutiérrez y la posibilidad que ella representa. Encontré que soy más resistente de lo que creía, que 70 años de vida construyen algo que no se destruye fácilmente, aunque se lo intenten destruir de la manera más directa posible. Encontré también algo que no tenía nombre hasta que la doctora Morales me ayudó a nombrarlo. La capacidad de vivir en el presente sin necesitar que el pasado sea diferente de lo que fue. No la capacidad de olvidar. La capacidad de recordar sin quedar atrapado. Eso no se aprende fácilmente. Yo tardé casi 2 años, pero se aprende. Y una mañana te despiertas y el café sabe a café. El pájaro que no puedes identificar canta desde las ramas del aguacatero. El sol sale sobre los cerros del este. Y te das cuenta de que estás presente. No pensando en lo que fue ni en lo que podría haber sido. Aquí, ahora, con los ojos abiertos y las manos libres. Eso es suficiente, eso es más que suficiente. Gracias por haber llegado hasta aquí, por quedarse con esta historia hasta el final, por darle su tiempo y su atención a algo que para mí representa mucho más que un relato. Si alguna parte de lo que leyeron les sirve, me alegra. Si alguna parte los motivó a cuidar mejor lo que tienen, a acercarse a alguien de quien se habían alejado, a llamar a ese amigo de toda la vida que hace meses que no ven, entonces valió la pena contarla. Las historias que importan son las que cambian aunque sea una cosa pequeña en quien las escucha. Espero que esta haya cambiado algo. Cuídense mucho. Aurelio Espinosa Vargas, Querétaro, México. 8ª parte. Las preguntas que me hacen. Desde que empecé a compartir esa historia, las preguntas que más me llegan son siempre las mismas 4. Las respondo aquí para quien las tiene pero no ha tenido dónde hacer. La primera pregunta es, ¿cómo supo que debía confiar en Sandra? No lo supe. Tomé una decisión en ese momento con la información que tenía. El mensaje llegó de un número desconocido diciendo mi nombre. Eso solo significaba que quien lo envió sabía quién era yo. Las posibilidades eran 2. Alguien que quería hacerme daño de una manera que no entendía o alguien que quería advertirme. Decidí llamar porque la alternativa de no llamar y subir al avión tenía consecuencias potencialmente irreversibles. Cuando la voz al otro lado del teléfono me dio detalles específicos sobre documentos y procedimientos que nadie podría inventar de manera creíble sin tener acceso real a esa información, empecé a creerle.
La desconfianza extrema puede ser tan peligrosa como la confianza ciega. En ese momento me incliné hacia creer, porque el costo de equivocarme en esa dirección era perder un viaje. El costo de equivocarme en la otra dirección podía ser perder todo lo demás. La segunda pregunta es, ¿se arrepiente de haber denunciado a su hija? No. Y sí. Las dos respuestas coexisten y no se resuelven. No me arrepiento porque era lo correcto, porque la justicia importa independientemente de quién sea el que está en el banquillo. Porque si no hubiera procedido, el mensaje que habría enviado al mundo y a mis nietos es que el crimen tiene consecuencias menos severas cuando la víctima es tu propio padre. Sí me arrepiento de que la situación haya llegado a ese punto. Me arrepiento de que Valeria haya tomado las decisiones que tomó. Me arrepiento de que Héctor haya entrado a nuestra familia y haya traído consigo lo que trajo. Me arrepiento de los años que no estarán los cuatro juntos. No porque sienta que tomé la decisión equivocada, sino porque me arrepiento de que haya habido decisión que tomar. La tercera pregunta es, ¿qué habría hecho diferente? Habría mantenido el control de mis documentos en todo momento. No habría dejado que la transición entre contadores se hiciera tan rápidamente. Habría actualizado los beneficiarios de mis pólizas de seguro inmediatamente después de la muerte de Rosario, no meses después, cuando ya estaba viviendo en casa de Valeria. Habría hablado con Rodrigo más frecuentemente durante ese primer año de duelo para no haberme aislado tanto de él. Y cuando Gervasio me dijo, «Cuídate, compadre», le habría preguntado qué quería decir con eso. Esa conversación que no tuve habría cambiado muchas cosas. La cuarta pregunta es la más difícil. ¿Piensa en su hija? Todos los días. No con el rencor que muchos esperarían, tampoco con la paz que yo desearía tener. Con algo en el medio, una tristeza que ya no me aplasta, pero que tampoco termina de irse. Un amor que no sé bien qué hacer con él, porque no tiene a dónde ir de la manera en que solía ir. Hay una foto en el estudio. Es de Valeria a los 7 años en una feria del pueblo. Tiene un algodón de azúcar en la mano y una expresión de felicidad tan pura y tan libre de cualquier sombra que parece de otra persona. No la quito. No sé si la voy a quitar algún día. Esa niña existió de verdad. Novena parte. Para los que cuidan a sus padres. Hay algo que quiero decirles directamente a quienes están en el otro lado de esta historia. Los que no son como Valeria, sino todo lo contrario. Los que cuidan a sus padres ancianos con honestidad y esfuerzo y que a veces se preguntan si están haciendo suficiente. Les digo esto, están haciendo más de lo que creen. El simple hecho de llamar, de aparecer, de preguntar cómo están y esperar la respuesta real, no la educada, sino la verdadera. Eso tiene un valor que sus padres quizás no siempre saben expresar, pero que sienten de una manera que no tiene equivalente en ninguna otra experiencia. Cuando Rodrigo me llama cada domingo, cuando me manda las fotos de mis nietos aprendiendo español, cuando me dijo que estaba buscando la manera de pasar más tiempo en México, no me está dando un regalo extraordinario. Me está dando lo ordinario. Y lo ordinario, cuando uno ha pasado por lo que yo pasé, tiene el peso de todo lo que podría no haber tenido. Cuiden a sus padres, no con sacrificio, con presencia, con las conversaciones incómodas que prefieren evitar, con las preguntas sobre cómo están que van más allá del bien gracias, con la voluntad de escuchar las respuestas aunque sean largas, aunque sean difíciles, aunque hablen de cosas que los hagan sentir impotentes. Sus padres tienen historias que no han contado, tienen miedos que no nombran, tienen una soledad que la vida social no siempre puede llenar. Tienen más que decir de lo que parecen querer decir. Pregúnteles, escúchenlos, no como un deber,
como una oportunidad de conocer a alguien que ha estado en su vida desde antes de que tuvieran memoria y que tiene más que enseñarles de lo que se imaginan. Eso es todo. Cuídense mucho. 10ª parte y última. Lo que me enseñó Rosario. Hay algo que debí haber dicho desde el principio de esta historia y que guardé para el final porque no encontraba el momento correcto. Ahora lo encuentro. Rosario y yo tuvimos una conversación 6 meses antes de que muriera. No sabíamos que iba a morir. No era una conversación de despedida. Era una de esas conversaciones que tienen las parejas que llevan décadas juntas, sin agenda, sin propósito específico, simplemente hablando porque sí. Estábamos en el jardín. Era una tarde de julio, de esas donde la luz se vuelve dorada a las 6:30. Rosario estaba podando los rosales. Yo estaba sentado en la silla de mimbre, que sigo teniendo ahí aunque ya esté bastante gastada. Me preguntó que si algo le pasara a ella, ¿cómo creía yo que iba a estar? Le dije lo que uno dice en ese tipo de conversación, que estaría bien, que no tenía de qué preocuparse. Rosario dejó de podar. Me miró con esa mirada directa que nunca perdió en 40 años. Me dijo: «No te pregunto si vas a estar bien, te pregunto si sabes cómo estar solo». No supe responder. Me dijo que sabía que yo no lo sabía, que toda mi vida había tenido gente alrededor, socios, empleados, clientes, ella, que nunca había aprendido a estar genuinamente solo, porque siempre había tenido a alguien. Me dijo que si algo le pasaba, el peligro más grande para mí no era el dolor del duelo, sino la urgencia de llenar el silencio que ella dejaría con lo que fuera que apareciera primero. Me dijo: «Cuídate de la urgencia de llenar el silencio, Aurelio. El silencio no es el enemigo». En ese momento no entendí del todo lo que me estaba diciendo. Lo agradecí con esa vaguedad con que uno agradece las cosas que no entiende todavía. 6 meses después, Rosario murió. Y el silencio que dejó era exactamente el que había descrito. Enorme, aplastante, lleno de la ausencia de todo lo que ella era. Y yo, exactamente como ella había anticipado, lo llené con lo primero que apareció. Me mudé a casa de Valeria. Me instalé en la comodidad de tener gente alrededor sin detenerme a preguntarme si era la gente correcta, ni si lo estaba haciendo por las razones correctas. Rosario lo vio venir. 41 años de conocerme le permitieron ver eso. No pudo protegerme de ello porque ya no estaba, pero me dejó la advertencia. Y aunque no la escuché a tiempo, la escucho ahora. El silencio no es el enemigo. La urgencia de llenarlo sí puede serlo. Aprendí a estar solo, no sin compañía, sino sin urgencia, sin la necesidad de que alguien esté siempre presente para que yo pueda estar bien. Rodrigo llama los domingos. Gervasio viene cuando puede. La doctora Morales me enseñó herramientas para los días difíciles. Pero entre visita y visita, entre llamada y llamada, estoy aquí, en este jardín, con estos aguacateros, con este café, con el recuerdo de Rosario que no pesa como antes, sino que acompaña. Eso fue lo que ella me quería enseñar. Lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Gracias, Rosario. Gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Cuídense mucho. Epílogo. 1 año más tarde. Agosto de 2025. Mis nietos están aquí. Sebastián tiene 11 años ahora. Isabela tiene 9. Los traje a pasar 2 semanas en Querétaro con los hijos de Rodrigo, sus primos, a los que nunca habían visto en persona. Esta mañana los 4 estaban corriendo por el jardín persiguiéndose entre los aguacateros. Sus voces mezcladas llenaban el espacio de una manera que no puedo describir bien, pero que reconocería con los ojos cerrados. Es el sonido de las cosas que continúan. Rodrigo está sentado a mi lado en la terraza. Cheryl está dentro con los niños preparando algo que huele bien y que es probablemente demasiado complicado para la cocina de esta casa, pero que ella abordará con la misma determinación con que aborda todo. Mi nuera canadiense tiene la testarudez más amable que he conocido en una persona.
Gervasio llegó ayer. Trajo la botella de mezcal. Era bueno. Lo bebimos con calma, viendo el sol caer sobre los cerros mientras los niños dormían adentro. Hablamos de muchas cosas. Hablamos de los años que llevamos de amistad y de cómo ninguno de los dos habría apostado de joven que iban a terminar siendo viejos juntos. Hablamos de Rosario, que es algo que hacemos cada vez que estamos juntos, porque Gervasio también la quería, y porque hablar de los que se fueron es una manera de mantenerlos presentes que a ninguno de los dos nos parece que deba dejarse de hacer. Y hablamos de lo que pasó con Valeria. No mucho. Ya no hace falta hablar mucho sobre eso, pero lo nombramos, porque nombrarlo es otra forma de seguir siendo honestos con nosotros mismos. Gervasio me dijo algo que se me quedó. Me dijo que la diferencia entre los que se rompen cuando les pasa algo terrible y los que no se rompen no tiene que ver con la fortaleza, tiene que ver con la gente que tienen cerca. Yo tenía gente cerca, a él, a Rodrigo, a Sandra, que apareció desde ningún lugar, a Carrasco, a Torres, a la doctora Morales. Eso hizo la diferencia. No la fortaleza. La gente. Cuiden a su gente y dejen que su gente los cuide a ustedes. Eso es todo. Eso es suficiente. Cuídense mucho. Aurelio Espinoza Vargas, Querétaro, México, agosto de 2025. Fin definitivo de la historia. Mensaje final para la comunidad. Han pasado 2 años desde que esta historia comenzó a volverse pública. 2 años desde que decidí que el silencio no era la respuesta correcta. En ese tiempo he recibido miles de mensajes, de personas que reconocen algo de su historia en la mía, de hijos que cuidan a sus padres con honestidad y que encontraron en estas palabras una confirmación de que lo que hacen importa. De padres que descubrieron algo que no querían ver y que encontraron aquí el permiso para nombrarlo. De personas que simplemente estaban solos y que encontraron en esta historia una compañía momentánea que no esperaban necesitar. Cada uno de esos mensajes me llegó de una manera diferente. Algunos me hicieron llorar, algunos me hicieron reír. Algunos simplemente me recordaron que las historias que contamos en voz alta tienen una vida propia que va mucho más allá de quien las cuenta. No sé cuánto tiempo más voy a seguir contando esta historia. No soy un narrador profesional, ni tengo intención de serlo. Soy un hombre de 71 años que tiene un jardín con aguacateros y un amigo que finalmente trajo la botella de mezcal que prometió hace meses. Pero mientras tenga algo que decir que valga la pena decirse, lo voy a decir. Y si alguna de las cosas que dije le sirvió de algo, aunque sea una pequeña cosa, aunque sea la decisión de llamar a ese amigo que hace meses no llaman, o de revisar esos documentos que llevan tiempo posponiendo revisar, entonces esta historia cumplió su propósito. Eso es suficiente para mí. Sean honestos, con ustedes mismos y con los demás. Cuiden lo que construyeron, cuiden a las personas que los cuidan, y cuando alguien les diga, cuídese con un tono que suena diferente al habitual, deténganse un momento y pregunten qué quiere decir con eso. A veces, esa pregunta lo cambia todo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta la próxima. Sección de recursos y consejos prácticos. Para quienes hayan llegado hasta aquí buscando no solo una historia, sino también orientación práctica, comparto lo que aprendí a lo largo de este proceso. No soy abogado ni asesor financiero. Soy alguien que vivió esto y que encontró en el proceso algunas respuestas que ojalá hubiera tenido antes. Sobre la protección de documentos. Guarde copias físicas de todas sus escrituras, pólizas de seguro y contratos en un lugar seguro que no esté en su domicilio habitual. Una caja de seguridad bancaria es una opción. También puede dejar copias con un abogado de confianza o con un familiar en quien confíe plenamente.
digital y las copias y guárdelas en un servicio de almacenamiento en la nube que solo usted controle con una clave que nadie más conozca. Sobre los beneficiarios. Revise anualmente quiénes son los beneficiarios de sus pólizas de seguro de vida, sus cuentas de retiro y cualquier otro instrumento financiero. Los cambios de vida importantes, la muerte de un cónyuge, un divorcio, el nacimiento de nietos, requieren actualizar estos documentos de manera inmediata, no meses después. Sobre los poderes notariales. Ningún familiar debe presionarle para que firme un poder amplio de administración y disposición a su favor. Si alguien lo hace, consulte de manera independiente con un abogado de su propia elección antes de firmar cualquier cosa. Un poder limitado para propósitos específicos es diferente de un poder amplio que le otorga a alguien control total sobre sus bienes. Sobre las señales de alerta. Si un familiar nuevo en su vida, como un yerno o una nuera, muestra un interés excesivo en sus finanzas, en la estructura de sus bienes o en sus documentos, tome nota de ello. No necesariamente significa mala intención, pero justifica una conversación honesta con alguien de su confianza fuera de ese círculo. Sobre el aislamiento. Uno de los mecanismos más comunes en los casos de fraude familiar es el aislamiento progresivo de la víctima respecto a amigos y otros familiares. Si nota que su contacto con personas fuera de un grupo específico se está reduciendo, ya sea porque hay conflictos activos o simplemente porque las circunstancias lo llevan a ello, haga un esfuerzo consciente por mantener esas conexiones. Sobre pedir ayuda. No hay vergüenza en no saber. No hay vergüenza en haber confiado y haber sido traicionado. La vergüenza, si existe, le pertenece a quien traicionó. Pedir ayuda a tiempo, a un abogado, a un amigo, a las autoridades, es un acto de cuidado propio que puede marcar la diferencia entre perder todo y conservarlo. Si usted o alguien que conoce sospecha que está siendo víctima de fraude familiar, comuníquese con las autoridades competentes de su país. En México, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales cuentan con unidades especializadas en delitos patrimoniales. Consulte también con un abogado penalista de su elección. No espere a tener certeza absoluta para actuar. La certeza llega con la investigación. Para que haya investigación, alguien tiene que pedir ayuda primero. Ese alguien puede ser usted. Cuídense mucho. Fin de la sección de recursos total de la historia. 95.000 caracteres aproximadamente. Comentarios y reflexiones adicionales. Hay una última cosa que quiero decir antes de cerrar definitivamente este texto. En todos los años que llevo construyendo cosas, aprendí que la diferencia entre una estructura que dura y una que no dura no está en los materiales, está en los cimientos. Los materiales más caros sobre cimientos débiles producen edificios que colapsan. Los materiales más sencillos sobre cimientos sólidos producen edificios que resisten décadas. Las relaciones humanas funcionan igual. Lo que Valeria y Héctor construyeron estaba hecho de materiales que parecían valiosos desde afuera. La apariencia de éxito, el departamento en Polanco, el coche de lujo, los viajes, la ropa. Pero los cimientos eran mentira. No había ahí nada sólido sobre qué construir. Y cuando la presión llegó, en forma de deudas y desesperación, todo colapsó exactamente como colapsa lo que no tiene base real. Lo que yo construí con Rosario durante 41 años era diferente. No era espectacular desde afuera, era sólido desde adentro. Y cuando la peor presión de mi vida llegó, en forma de traición y pérdida y proceso legal, lo que era sólido resistió. Los amigos resistieron. La memoria de Rosario resistió. La relación con Rodrigo resistió. Mi propia capacidad de levantarme cada mañana y seguir resistió. Eso es lo que quiero dejar como última imagen. No la traición, no el juicio, no los años de cárcel.
lo que resistió. Porque lo que resistió es lo que importa. Cuídense mucho, construyan sobre cimientos sólidos y nunca subestimen el valor de una llamada a tiempo desde un número desconocido que alguien tomó el riesgo de hacer porque era lo correcto. Esa llamada me devolvió la vida. Ojalá nunca necesiten recibir una llamada así. Pero si la necesitan, espero que haya alguien que la haga. Aurelio Espinosa Vargas, Querétaro, México, 2025. Agradecimientos a Gervasio Peña por 45 años de amistad real y por contestar el teléfono a las 6 de la mañana de un domingo sin preguntar primero si era importante. A Sandra Gutiérrez por elegir lo correcto cuando lo más fácil era no involucrarse. A Rodrigo por volver. A mis nietos por correr en el jardín con una alegría que no necesita explicación. A todos los que leyeron esta historia hasta el final y que encontraron en ella algo que les sirvió. Y a Rosario, que tuvo razón como casi siempre y que me dejó la advertencia justa que yo no escuché a tiempo, pero que eventualmente llegué a entender. Gracias a todos. Cuídense mucho.